Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Chiva, trabajo en Clínica Universidad de Navarra y quería en primer lugar agradecer a Alberto Cano y a todo el equipo de la compañía esta amabilísima invitación en este sitio tan especial que es la Sala Rupe de la Comunidad de Maldonado. Me siento muy honrado por estar hoy aquí para compartir una experiencia personal de cómo entiendo qué esperan los pacientes de nosotros, una perspectiva desde la empatía. Básicamente yo soy ginecólogo-oncólogo, me dedico también a fertilidad, pero me dedico a cirugía radical del cáncer. Cirugías grandes en pacientes, mujeres, lógicamente como ginecólogo, que tienen tumores de útero, de ovario, y con relativa frecuencia me encuentro con esta circunstancia, esto es un PET-TAC, que muestro que la paciente o el paciente tiene una enfermedad, tiene un tumor. Y lógicamente, esta paciente nuestra le surgen toda una serie de dudas, ese miedo legendario a la palabra cáncer, ese sentimiento de pérdida de oportunidades, una cantidad increíble de preguntas difíciles de contestar, también un miedo profundo, incluso pánico, a escenarios terribles que tienen que ver con un dolor que no voy a poder soportar y sobre todo también, todos nos preguntamos en el momento que tenemos una enfermedad seria, ¿cuál es sobre la gran pregunta del más allá? Concretamente, en el mundo de la ginecología, encima, hay algunos aspectos específicos que tienen que ver con la pérdida de fertilidad en mujeres jóvenes, esa predisposición genética que hace que pueda pasar la enfermedad a otras personas e incluso la alteración de la imagen corporal y de la propia sexualidad. Mirad, quería compartir con vosotros algo muy especial. El 3 de marzo, es decir, hace 10 años exactamente, mientras dirigía en Valencia un curso sobre cirugía de cáncer de ovario con gente del Memorial de Nueva York, me llamó mi oncólogo, yo trabajaba en el Anderson en este momento, me llamó mi hematólogo y me dijo, Luis, tienes una leucemia mielocítica, mieloblástica aguda, tienes que venirte a Madrid porque estás muy enfermo. Y de pronto se me cayeron el suelo bajo los pies, una experiencia increíble, un cambio, ¿no?, de ser un ginecólogo muy activo, operando muchos días en semana, a ser un paciente oncológico. Aquí estoy con la gente, con el doctor Francisco José Tomás, que me ayudó en el trasplante de médula ósea, luego tuve una recaída, luego me volvieron a hacer un trasplante y ahora pues no me muero ni a tiros, por la gracia de Dios, lógicamente. Y cuando estaba en el Anderson me hice un planteamiento también en aquel momento con el equipo de hacer una reflexión profunda después de esta experiencia tan profunda, ¿no?, tan nuclear, ¿no? ¿Por qué me he hecho médico? ¿Me he hecho médico para ganar dinero? ¿Me he hecho médico por el prestigio social o académico? Presionado, yo soy hijo de ginecólogo, nieto de médico, mi esposa es médico, tenemos médicos por todos los lados. ¿O realmente en el fondo sentía, y esto es una llamada a la gente que nos escucha, a los estudiantes de medicina, sentía ese deseo de ayudar a los demás, de ser útil? Y este cuadro que estaba en la sala de espera de la consulta de mi abuelo en un pueblecito de Cuenca pequeño que se llama Tébar, al lado del pantano de Alarcón, quizá demuestra en el fondo lo que es la esencia de ser médico. Este hombre ha pasado toda la noche acompañando a esta niña entre dos sillas, está amaneciendo, parece que va a mejorar y realmente ha empatizado, ha acompañado a esta niña enferma durante toda la noche, ¿no? Cuando yo estaba realmente confinado en mi trasplante de médula ósea, murió Severiano Ballesteros. Quizá ya la gente joven no le conoce, pero fue un golfista de fama internacional. Falleció y leí muchas cosas de él, de un tumor cerebral, falleció, y decía que realmente cuando él había conseguido llegar al culmen de su carrera profesional es cuando había convertido el golf en un placer sereno. Eso me ha hecho mucho que pensar, porque cuando opero intento que ese placer sereno sea una realidad y también encontrar a Dios en ese placer sereno. Me parece algo importante, me ha cambiado el modo en el que me aproximo al momento en que estoy interviniendo una paciente habitualmente. Me gusta en este sentido esta moto, este lema que ponía en los relojes de arena antiguos de la antigua Roma: horas non número nisi serenas, solo doy las horas soleadas. Y en nuestra vida también puede pasar lo mismo, que no nos demos cuenta que solo damos aquellas horas a las que les hemos dado pasión y les hemos dado un sentido.
Y esto es otra reflexión que aprendí durante mi convalecencia. Merecería la pena probablemente convertir cada relación con cada paciente en una pequeña de arte, en un códice miniao que lo he cuidado con mucho mimo. Ahora, ¿qué esperan los pacientes de mí? ¿Qué es necesario para ser un médico? ¿Me preocupo de mis pacientes? Tengo, sobre todo, y esto es muy importante, algo que no aprendemos en la facultad, ¿tengo capacidad para comunicarme con eficacia con ellos? Esto es una entrevista de la Clínica Mayo, donde se preguntaba a muchos pacientes ¿qué es lo que tú esperas del comportamiento de tu médico? Y decía que me dé confianza, que sea empático, que sea humano, que tenga un trato personal, que sea directo, que sea respetuoso, pero sobre todo que sea meticuloso, que sea insistente, que sea cuidadoso. Fijaros qué cosa más bonita que las 3 palabras más importantes en medicina, que son paciente, empatía y compasión, vienen de la raíz griega pathos, que significa sufrir. Sufrir en el paciente, sufrir con el paciente, que es algo que realmente, o el paciente que sufre, ¿vale? Y esta frase quizás es muy importante y nos puede hacer reflexionar a todos los personal sanitario que nos está escuchando, ¿no? Que es más importante para el paciente, cuánto sabemos es cuánto nos preocupamos de él. Esto es realmente muy interesante porque en todos los hospitales, en todos nuestros ámbitos tenemos gente que tiene unas cualidades y unas capacidades de desarrollar la medicina, pero puede ser profundamente insoportable, como le pasa al Dr. House, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces, ese no es nuestro modelo, ese no es el modelo que nosotros queremos desarrollar. Por otro lado, el modo como nos comunicamos con el paciente es decisivo y no hemos nacido con habilidades innatas. Y de hecho recibimos muy poca formación, o yo diría nada de formación en la facultad sobre este tema. Y cuando somos incapaces y sentimos que no comunicamos, entonces nos frustramos muchísimo y esta frustración influye negativamente en el trato con la familia y con los familiares. Hay una cuestión que es muy importante en la comunicación, que es el lenguaje corporal. Me levanto y me pregunto a la gente que me está escuchando, ¿cuándo entra el paciente? ¿Le saludo de un modo adecuado, de un modo abierto, con contacto visual, con una sonrisa abierta? Examino con delicadeza. Hemos dejado de examinar al paciente, pero tenemos que tocarle, porque de algún modo cuando le tocamos absorbemos su enfermedad. Le examino con delicadeza y detenimiento, cuido esa liturgia del examen físico, porque hay que recordar que el paciente no es una enfermedad, es un ser humano, no es un síndrome, no es un tumor. Conozco al paciente más allá del tumor de ovario, del tumor de páncreas, de la hipertensión, de la diabetes. Sé lo que de verdad le preocupa, porque nos han enseñado para tenemos muy poco tiempo en los ambulatorios, en los hospitales, a utilizar mecanismos de bloqueo para, no me cuente rollos, o sea, dígame exactamente lo que necesito saber. Este es un comportamiento que lo usamos y que lo encuentran nuestros pacientes en muchísimas ocasiones. Fijaros, quizá una de las preocupaciones, el centro nuclear más importante de esta relación es que seamos capaces de averiguar qué es lo que de verdad le preocupa al paciente. Y a veces no es el tumor, a veces es una hipoteca que va a dejar o una hija que tiene un problema matrimonial o lo que fuere. Y quizá nuestra función es ser capaz de lograr que ese paciente muestre sus preocupaciones, tanto si son físicas, psicológicas, espirituales, y en la medida que podamos intentar resolverla. Y esto, bueno, después de profundizar en este tema, una cuestión que es sencilla es cuando acaba tu entrevista, es preguntarle, ¿qué más te preocupa? En inglés es what else, ¿qué más? Y esto es una pregunta liberadora porque la paciente o el paciente mira en sus bolsillos y se saca todo de los bolsillos. A veces está bloqueada o bloqueado y no nos contesta, pero realmente ya solo el hecho de ver que lo has preguntado es realmente liberador. Fijaros, hemos pasado de una medicina donde se llama de bedside manners, que estábamos al lado del paciente, sentados en la cama del paciente, a una medicina de ordenador, donde el paciente es un paciente virtual, sufre en su habitación, pero tú estás ahí en el ordenador pensando que estás interactuando con él, pero el paciente está solo. Y esto es muy dramático. Y de hecho, este es alguien que os recomiendo, que es Abraham Verghese, un hombre que trabaja en la medicina centrada en el paciente, que comenta que a veces en Estados Unidos él ve que entra una persona que le han cortado una pierna en un accidente, pero hasta que la resonancia o el TAC no dice que le falta una pierna, nadie
es consciente de que no se lo cree, tiene que ponerlo en un informe, ¿no? Porque hemos perdido esa capacidad de explorar, esa capacidad de tocar. Y es algo muy importante que ahora no podemos usar porque estamos en pandemia, pero la mano sigue teniendo un poder terapéutico increíble en la relación médica-paciente. Señores, seguimos siendo chamanes los médicos. Los chamanes examinan y absorben la enfermedad, pero también a través de nuestro tacto, ¿vale? Por tanto, y me quiero ceñir al tiempo y quiero poneros un pequeño vídeo que espero que os guste, en medicina, y especialmente en oncología, nosotros siempre estamos intentando alargar la vida, pero alargar la vida no tiene ningún sentido. Lo que de verdad importa es ensancharla, ensancharla. Y para ensancharla hay que explicar a las personas realmente, o sea, cómo pueden ser felices en este momento, ¿no? También explicando el sentido de trascendencia. Vamos a ver este vídeo de TED que me impactó hace mucho tiempo. ¿Si se puede oír? Imagine, if you will, a gift. I'd like for you to picture it in your mind. It's not too big, about the size of a golf ball. So envision what it looks like all wrapped up. But before I show you what's inside, I will tell you it's going to do incredible things for you. It will bring all of your family together. You will feel loved and appreciated like never before, and reconnect with friends and acquaintances you haven't heard from in years. Adoration and admiration will overwhelm you. It will recalibrate what's most important in your life. It will redefine your sense of spirituality and faith. You'll have a new understanding and trust in your body. You'll have unsurpassed vitality and energy. You'll expand your vocabulary, meet new people, and you'll have a healthier lifestyle. And get this, you'll have an 8-week vacation of doing absolutely nothing. You'll eat countless gourmet meals. Flowers will arrive by the truckload. People will say to you, "You look great. Have you had any work done?" And you'll have a lifetime supply of good drugs. You'll be challenged, inspired, motivated, and humbled. Your life will have new meaning. Peace, health, serenity, happiness. Nirvana. The price, $55,000. And that's an incredible deal. By now, I know you're dying to know what it is and where you can get one. Does Amazon carry it? Does it have the Apple logo on it? Is there a waiting list? Not likely. This gift came to me about 5 months ago and looked more like this when it was all wrapped up. Not quite so pretty. And this. And then this. It was a rare gem, a brain tumor, hemangioblastoma, the gift that keeps on giving. And while I'm okay now, I wouldn't wish this gift for you. I'm not sure you'd want it, but I wouldn't change my experience. It profoundly altered my life in ways I didn't expect, in all the ways I just shared with you. So the next time you're faced with something that's unexpected, unwanted, and uncertain, consider that it just may be a gift. Namaste. Bueno, este vídeo refleja algo maravilloso, quizás se escuche un poco alto, que yo lo he encontrado y que estoy acabando ya mi presentación, en una presentación de Jacques Philippe, en el libro La libertad interior, que dice que incluso en las circunstancias más complejas, todos poseemos dentro de nosotros un espacio de libertad que ni siquiera un tumor nos puede quitar. Para los creyentes, en ese espacio nos encontramos con Dios. Si no descubrimos esto, si no tenemos este verdadero descubrimiento, de algún modo va a ser muy difícil que en los desafíos de nuestra vida, como médicos o como pacientes,
podamos descubrir la verdadera felicidad. Y parte de nuestra misión como médicos, y somos médicos creyentes, es ayudar a nuestros pacientes a encontrar ese espacio interior de libertad. Por tanto, a los gente del mundo de la salud que me está escuchando, ¿a qué os animo? Pues a que vivamos nuestro proyecto vital con entusiasmo, a disfrutar de lo que estamos haciendo y sobre todo a ensanchar la vida de los pacientes haciéndolos encontrar ese espacio de libertad interior. Realmente John Fitzgerald Kennedy, en su discurso de apertura, dijo una frase que se ha atribuido a él, pero que realmente es de San Lucas, que aquellos de los que han recibido mucho, se espera mucho de ellos. ¿Y qué pasa con los que nos dedicamos a la salud? Que hemos recibido mucho y la gente, y también Dios nuestro Señor, espera mucho de nosotros. Muchas gracias. Thank you.